¿Es Pedro Galese el mejor portero de la selección peruana? Ya que desde el año pasado, la fanaticada nacional se viene haciendo esta pregunta, y saltó aún más cuando clasificamos al repechaje a Qatar 2022, donde fue capitán y figura con penales atajados en ese proceso eliminatorio. Pero ¿habrá superado a los arqueros históricos que defendieron a la bicolor? Eso es lo que vamos a develar, porque estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano, estás en Sportstream. Empecemos diciendo que para esta comparativa solo tomaremos en cuenta lo hecho vistiendo la casaquilla de la selección peruana. No tomaremos en cuenta lo hecho en sus clubes porque antes era más difícil salir al exterior. No sería justo con los arqueros de la era amateur, sin mencionar que no siempre lo logrado en los clubes de fútbol se ve reflejado en la selección. Si no, Claudio Pizarro sería una leyenda en la blanquirroja, y esto no es así. Así que primero revisemos rápidamente la trayectoria de Pedro Galese y de su repercusión en la selección peruana, tomando en cuenta datos, hechos y no solo la mera opinión subjetiva y arbitraria. El gran Pedro David Galese Quirós nació en Lima en 1990 y en su infancia se puede encontrar unas cuantas anécdotas de lo que sufrió al comienzo de su vida. El nombre lo obtuvo de su padre, Pedro Galese Garrido, pero que los abandonó cuando tenía 4 años. Es por esto que en su familia y entorno cercano le dicen Piero y no Pedro. La relación hasta ahora parece que no se subsana. Entonces ya se puede deducir que su mamá, doña Tatiana Quirós, fue quien tuvo que sostener a la familia, aunque fue la tía de Piero Galese quien sería que lo llevaría a la Academia Tito Drago al verlo patear pelotas de trapo en los terrales de San Juan de Miraflores, donde no tenía ni para comprar los guantes. Es por esto que sus amigos en el club hicieron una chanchita y se los compraron. Luego pasó al extinto Real Fútbol Club. En estos equipos estuvo desde el 2003 hasta el 2006, donde para foguearse entre los 13 y 16 años tuvo que jugar en la Copa Perú. Para todos esos que dicen que esta copa es una vergüenza y que debe desaparecer, toma, otro seleccionado que empezó pateando una pelota en este campeonato. Ya deberíamos hacer un video reivindicando este torneo. En fin, volviendo al tema, sus buenas atajadas llamaron la atención, cuando no, de la Universidad San Martín de Porres, donde no llegaban recomendados, sino los mejores jóvenes talentosos. En este momento llegaría su primera aparición en la selección, esta vez en la Sub-17 de los Jotitas del 2007, el del gran Raymond Manco, que nos clasificó por primera y única vez a un mundial de menores, donde pocos ubican al gran Pedro Galese porque fue suplente del titularísimo Eder Hermosa. Clasificó al Mundial Sub-17 de Corea del Sur del 2007, no jugó ni un solo minuto, pero se dio el lujo de estar presente en un evento único en el fútbol peruano. De hecho, con el bono que le dio la Federación Peruana de Fútbol por participar en esta selección, le compró un nuevo departamento a su madre y la sacó de esa zona peligrosa de Lima. A partir de aquí, la historia es más conocida. Debuta profesionalmente en la San Martín del 2008, estando por detrás de Ricardo Farro y Leao Butrón. Con los Albos ganó sus únicos 3 títulos nacionales, pero recién a partir del 2013 empezó a hacerse con el titularato bajo los 3 palos. Por esto, en el 2014 hace su primera aparición en la selección peruana adulta en un amistoso frente a Panamá, donde atajaría un penal. El destino ya empezaba a sonreírle a Galese. Luego fue cedido al Juan Aurich de Chiclayo. A la par llegó Ricardo Gareca Lavidena. Es así que fue convocado a la selección peruana que disputaría la Copa América de Chile 2015, quedándose con el tercer puesto. Empieza atajando las eliminatorias para Rusia 2018, fue parte del famoso proceso de renovación de la selección peruana en la Copa América Centenario del 2016. Debido a sus buenas actuaciones, se va por primera vez al extranjero, yéndose al Veracruz de México, aunque no acabaría bien esa experiencia, ya que el club se iría a la quiebra y tendría que vender a Pedro Galese a Alianza Lima, no sin antes participar del Mundial 2018 recibiendo 2 goles. De vuelta al Perú, en Alianza Lima, mantuvo su nivel para que sea convocado nuevamente a la Copa América del 2019, en donde su figura se empieza a hacer gigante, ya que fue el artífice del pase a semifinales, atajándole un penal a Luis Suárez cuando sufríamos frente a Uruguay.
el penal atajado a Vargas, en el mejor partido de la era Gareca frente a Chile, solo fue la cerecita del pastel, alcanzando el subcampeonato de aquel torneo. En Alianza Lima tuvo luces y sombras, aunque con la bicolor al pecho mantuvo el nivel. Todos sabemos los problemas extrafutbolísticos y por querer sacarse el clavo en el extranjero, decide fichar por el Orlando City de la MLS en el 2020, donde se convirtió en una leyenda del club, mejor jugador del equipo púrpura en el 2020, nominado al All-Stars del MLS en el 2021, sumados a la gran cantidad de galardones individuales. En las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, llevó la cinta de capitán por toda la experiencia que tenía en el equipo de Ricardo Gareca y donde la tajada Darwin Machís en Caracas fue fundamental para sacar los 3 puntos y colocarnos en el puesto de repechaje del que nos salimos hasta el final. Incluso la Conmebol destacó que fue el único jugador que completó todos los minutos en estas eliminatorias, con 1620 minutos. Además, tiene el récord de más partidos jugados con la selección peruana para un golero con 89 encuentros, superando largamente a Óscar Ibáñez. Es el arquero que más partidos de Copa América atajó, superando a Rafael Lasca y Juan Honores. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Pedro Galese es el mejor portero en la historia de la selección peruana? A sabiendas que es imposible comparar épocas distintas, tenemos que tomar los datos y números fríos para tratar de llegar a una respuesta. Empecemos por dar algunos candidatos que siempre se ponen en el tapete: el gran Ramón Quiroga, el recordado Óscar Ibáñez y recientemente la IFFSH nominó a Juan Valdivieso como el golero histórico de la selección peruana. Revisemos entonces sus logros. Empecemos con Óscar Ibáñez. El golero argentino nacionalizado peruano jugó en 50 partidos con la selección. Estuvo en las eliminatorias a Japón-Corea 2002 y Alemania 2006, y en toda su estadía no logró ningún título. Obviamente, tampoco fue a ningún mundial, ya que estuvo en los tiempos de vacas flacas en la selección. Pasamos al loco Ramón Quiroga, también argentino nacionalizado peruano. Atajó en 40 partidos con la bicolor. Él sí estuvo en 2 mundiales, el del 78, donde siempre quedará la incógnita si pasó algo, en el 6-0 frente a su país natal, y luego atajó en España 82. No ganó tampoco título alguno porque no llegó a atajar en la Copa América del 75, donde el arquero titular fue Otorino Sartor, que si lo revisamos incluso tendría como mérito esa Copa América del 75, además fue como el suplente de Quiroga a Argentina 78, pero al final fue al Mundial, aunque solo llegó a atajar en 27 partidos con la selección. Pero el que se lleva a todos de encuentro es el gran mago Juan Valdivieso. Sus logros son participar del Mundial de Uruguay 30 y de la selección peruana olímpica que fue a Berlín 36, el del famoso partido contra Austria y la intervención de Hitler, que al final no fue tanto así. Entonces, podemos decir que fue a 2 competiciones mundiales. Además, ostenta el título de los Juegos Bolivarianos del 38, pero el que más peso hace es el Campeonato Sudamericano del 39, nuestra primera Copa América. Incluso tiene un récord curioso de ser el portero con más goles anotados en un solo partido, con 7, cuando jugaba con Alianza Lima. La cosa es que comparado con Pedro Galese, que tiene una participación en mundiales, la de Rusia 2018, podría ser 2 si ganamos el repechaje para ir a Qatar. Además ostenta un Mundial Sub-17 en el 2007, un subcampeonato de la Copa América en el 2019, luego son más distinciones individuales que grupales. Por eso la pregunta sigue abierta. ¿Es Pedro Galese el mejor portero en la historia de la selección peruana? Los comentarios son todos tuyos. Ya sabes que si llegamos a la meta de 1000 likes, vamos a revisar a otro seleccionado nacional, esta vez uno del futuro más cercano. Solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que sigamos haciendo videos como estos. Si no están suscritos, denle al botón rojo, que es gratis, y los mantendré informados de todo el fútbol peruano. Les dejo con estos videos que también les van a gustar.